El reloj marcaba la medianoche en la última planta del imponente edificio de cristal que albergaba al corporativo del Grupo Velasco, en el corazón financiero de la Ciudad de México. Mateo Velasco, el heredero y director general, se aflojó el nudo de la corbata de seda con un gesto de pura frustración. Frente a él, los contratos de la fusión más importante de su carrera parecían burlarse de su situación. Los inversores europeos, dueños de un conglomerado cultural de prestigio, eran tradicionalistas y exigían que sus socios reflejaran valores familiares y un profundo aprecio por las artes. Y Mateo, conocido en las revistas de negocios como un tiburón frío y calculador, estaba a punto de perder el trato. Todo gracias a Valeria, su rencorosa ex prometida, quien se había encargado de esparcir rumores en la alta sociedad sobre su supuesta falta de escrúpulos y su vida vacía. Necesitaba un milagro. Necesitaba presentarse en la gala de fin de mes con una mujer que no solo fuera su prometida, sino que destilara la gracia y el talento que a él supuestamente le faltaban. El silencio de la oficina fue interrumpido de pronto por un sonido inesperado. Una melodía. Mateo frunció el ceño, levantándose de su sillón de piel. Alguien estaba cantando. No era el ruido de una radio olvidada, sino una voz de mujer, en vivo, clara y dolorosamente hermosa, que entonaba un viejo bolero con una pasión que hizo eco en los pasillos vacíos de mármol. Intrigado y ligeramente molesto por la interrupción de su soledad, caminó a pasos lentos y silenciosos hacia la sala de juntas principal. Al asomarse por la puerta de cristal entreabierta, sus ojos oscuros se encontraron con una escena que lo dejó paralizado. Allí estaba ella. Llevaba el uniforme azul de la empresa de limpieza nocturna, con el cabello castaño recogido en un moño desordenado del que escapaban algunos mechones rebeldes. Estaba limpiando la inmensa mesa de caoba, pero su mente claramente estaba en otro lugar. Cantaba a capela, y su voz tenía una textura tan profunda y educada que parecía pertenecer al escenario del teatro más exclusivo de la ciudad, no a una oficina corporativa a medianoche. Mateo empujó la puerta. El leve rechinido hizo que la mujer se detuviera de golpe, soltando el paño de microfibra sobre la mesa. Se giró rápidamente, con los ojos muy abiertos, pero su postura no fue la de alguien asustado. Levantó la barbilla, sosteniéndole la mirada con una dignidad que desentonaba con su modesto uniforme. «Señor Velasco», dijo ella con un tono firme, sorprendentemente sereno. «Creí que ya no había nadie en el piso. Pido una disculpa por el ruido. Terminaré mi trabajo en silencio». Mateo la observó de arriba a abajo, evaluándola no con desprecio, sino con la mente fría de un estratega que acaba de encontrar la pieza que le faltaba en su tablero. «¿Dónde aprendió a cantar así?», preguntó él, ignorando sus disculpas y dando un paso hacia el interior de la sala. «En mi casa», respondió ella a la defensiva, cruzándose de brazos. «Es solo un pasatiempo. Si me permite, tengo otros 3 pisos que limpiar antes del amanecer». «No», dijo Mateo cortando el aire con la voz. «Usted no va a limpiar nada más esta noche, ni nunca. ¿Cuál es su nombre?». Ella apretó los labios, claramente ofendida por su tono autoritario. «Lucía Morales». «Y no puede despedirme, señor Velasco. Yo no trabajo directamente para su empresa, sino para la agencia contratista. Necesito este empleo». Mateo soltó una pequeña risa carente de humor. Caminó hasta el extremo de la mesa, apoyando ambas manos sobre la caoba recién pulida. «No la estoy despidiendo, Lucía. Le estoy ofreciendo una promoción. Una muy inusual, para ser exactos. Necesito una mujer con su presencia, y sobre todo con esa voz, para que se haga pasar por mi prometida durante los próximos 3 meses. Usted cantará en la gala benéfica de mis socios, sonreirá para las cámaras, y a cambio, le pagaré una suma que hará que jamás tenga que volver a tocar un trapo de limpieza en su vida». Lucía lo miró, como si hubiera perdido la razón. Soltó una risa seca, recogió su material de limpieza y lo metió en el carrito. «Guarde su dinero para alguien que esté a la venta, señor Velasco. Yo vengo aquí a trabajar dignamente, no a participar en las farsas de los ricos para impresionar a otros ricos». «Que pase muy buenas noches»,
Empujó su carrito hacia la puerta, pero Mateo bloqueó el paso con su cuerpo ancho y elegante. $500,000, soltó él viéndola a los ojos. Libres de impuestos, depositados en la cuenta que usted me indique, la misma noche en que firmemos el acuerdo frente a mi abogado. Lucía se detuvo en seco. La seguridad en su mirada vaciló por un instante y un destello de dolor cruzó su rostro, una sombra oscura que Mateo no supo descifrar. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar el asa del carrito. $500,000 era exactamente la cantidad que necesitaba para salvar lo único que le quedaba de la vida que le habían arrebatado 3 años atrás, la deuda opresiva que no la dejaba dormir. ¿Cuáles son las reglas?, preguntó ella finalmente, con la voz apenas en un susurro, traicionando su orgullo. 2 días después, el contrato estaba firmado. La ceremonia civil, rápida y fría como un trámite bancario, se llevó a cabo en el despacho del abogado de Mateo. No hubo anillos de amor, solo un par de argollas de platino que sellaron una transacción. Lucía fue trasladada al inmenso y frío penthouse de Mateo en Polanco. Las instrucciones fueron claras. Ella tendría su propia habitación, un guardarropa renovado por completo y clases aceleradas de protocolo para justificar su supuesta ascendencia de familia de músicos de conservatorio. La primera semana de convivencia fue un campo de batalla silencioso. Mateo intentaba moldearla, dictándole cómo caminar, qué decir y qué joyas usar. Pero Lucía se resistía a convertirse en un simple adorno. La primera noche que debían salir a una cena privada con el círculo cercano de Mateo, él dejó sobre su cama una gargantilla de diamantes deslumbrante. Cuando Lucía bajó por la gran escalera de cristal, llevaba un elegante vestido negro que los estilistas le habían elegido, pero su cuello estaba adornado únicamente por una sencilla y gastada cadena de plata con un pequeño dije en forma de golondrina. Mateo, que la esperaba al pie de la escalera revisando su reloj, levantó la vista. Por un segundo, el aire se le escapó de los pulmones al ver su transformación, pero su expresión se endureció al notar la joya barata. «Te dejé los diamantes arriba», dijo él con el ceño fruncido. «Ese collar arruina toda la imagen. Sube a cambiarlo. Vamos tarde». Lucía se detuvo en el último escalón, mirándolo desde esa pequeña altura con una frialdad que rivalizaba con la de él. «El contrato estipula que fingiré amarte en público y que cantaré para tus inversores», respondió ella, con una calma que lo desarmó. «No dice que debes despojarme de las únicas cosas que tienen valor real para mí. Esta cadena era de mi madre. La usaré esta noche, o puedes ir a tu cena solo y explicarles por qué tu prometida te abandonó antes del postre». Mateo apretó la mandíbula. Estaba acostumbrado a que todos a su alrededor asintieran y obedecieran ciegamente a su chequera. La rebelión en los ojos de Lucía encendió una chispa de irritación, pero también un respeto involuntario que no sintió por ninguna otra mujer. Sin decir una palabra más, le ofreció el brazo. El evento se celebraba en un exclusivo salón de la ciudad. Las miradas se clavaron en ellos desde el momento en que cruzaron las puertas. Murmullos de curiosidad llenaron el aire. Mateo, interpretando su papel a la perfección, deslizó una mano posesiva por la cintura de Lucía, acercándola a su cuerpo. Ella se tensó al principio por el contacto, pero luego respiró hondo. Enderezó la espalda y regaló una sonrisa serena a los invitados. Todo parecía marchar a la perfección, hasta que una voz femenina, afilada y cargada de falsa dulzura, cortó la música de fondo. «Mateo, querido, qué sorpresa verte por aquí y tan excelentemente acompañado». Lucía sintió cómo los músculos de la espalda de Mateo se volvían de piedra. Al girarse, se encontraron frente a una mujer despampanante, enfundada en seda carmesí, con una copa de champán en la mano y una mirada que destilaba veneno puro. Era Valeria Cárdenas, la ex prometida. Sus ojos evaluaron a Lucía de pies a cabeza, deteniéndose con evidente desdén en la modesta cadena de plata de su cuello, buscando cualquier grieta en la armadura de la nueva mujer que había tomado su lugar. Valeria sonrió,
mostrando unos dientes perfectos y afilados. Acercó su rostro al de Mateo, pero sus ojos no dejaban de taladrar a Lucía. Le preguntó con sarcasmo en qué conservatorio europeo había estudiado la nueva dueña del corazón de hielo de Velasco, comentando que esa modesta cadenita de plata seguramente era una reliquia de algún mercado de pulgas parisino. El silencio en el pequeño círculo de invitados se volvió espeso. Mateo endureció el rostro, a punto de destrozar a su exprometida con palabras, pero Lucía se le adelantó. Con una calma escalofriante, Lucía le sonrió a Valeria y le respondió que el verdadero valor de las cosas no se medía en quilates, sino en el amor de quien las entregaba, algo que el dinero de toda su familia jamás podría comprar. Luego, con una elegancia natural, Lucía tomó la copa de las manos de Mateo, le dio un sorbo y le propuso a su prometido ir a saludar a los inversores europeos. Mateo se dejó guiar, sintiendo una mezcla de asombro y admiración que lo dejó sin palabras. Esa noche, Lucía no solo encantó a los rígidos empresarios con su charla culta y su risa genuina, sino que salvó el acuerdo preliminar. En el camino de regreso al penthouse, la limusina estaba envuelta en un silencio cargado de electricidad. Mateo la miraba de reojo, notando cómo Lucía se frotaba las sienes, agotada por la tensión de mantener la máscara. Al llegar al departamento, Mateo sufrió uno de sus terribles episodios de migraña por el estrés acumulado. En lugar de irse a su habitación, Lucía lo obligó a sentarse en el sofá de la sala. Desapareció en la cocina y regresó minutos después con una taza de té de manzanilla con miel, preparado exactamente como lo hacía su madre. Se sentó a su lado y, sin decir una palabra, comenzó a masajearle la nuca con las yemas de los dedos. El contacto era cálido, firme, y por primera vez en años, Mateo dejó caer sus defensas y cerró los ojos, sintiendo que esa mujer humilde tenía un poder sobre él que ninguna fortuna podía igualar. Los días siguientes trajeron una extraña rutina de complicidad. Sin embargo, el pasado es un fantasma que no sabe quedarse quieto. La verdad estalló una tarde lluviosa de martes. El investigador privado que Mateo contrataba por protocolo para revisar los antecedentes de cualquier empleado o socio le entregó un sobre grueso. Mateo lo abrió en su despacho. Al leer los documentos, el mundo se le vino abajo. Lucía Morales no solo era una mujer endeudada, era la hija de Arturo Morales, el antiguo dueño de un histórico teatro y conservatorio de música en el centro de la ciudad. El mismo teatro que el Grupo Velasco, bajo las órdenes directas y despiadadas de Mateo, había comprado mediante presiones financieras para demolerlo y construir una torre de oficinas 3 años atrás. La ruina del teatro causó el infarto de don Arturo y dejó a la familia ahogada en deudas médicas impagables. Cuando Mateo llegó al penthouse esa noche, Lucía estaba sentada frente al enorme ventanal, mirando la lluvia. Él dejó caer el expediente sobre la mesa de centro. El sonido sordo hizo que ella volteara. Mateo le preguntó con la voz rota si ella sabía quién era él desde el principio. Lucía miró los papeles y sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia y dolor. Se puso de pie, enfrentándolo. Le gritó que claro que lo sabía, que él era el monstruo corporativo que había destruido la vida de su padre por un pedazo de terreno. Le confesó que aceptó el trato del $500,000 porque era exactamente la cifra que el banco exigía para no embargar la pequeña casa donde su padre, ahora postrado en una silla de ruedas, pasaba sus últimos días. La discusión fue cruda y desgarradora. Lucía no se guardó nada, exponiendo el vacío y la crueldad de la vida de Mateo, diciéndole que su dinero estaba manchado de la desesperación de familias como la suya. La ruptura fue inmediata y silenciosa. Durante los siguientes días, vivieron como extraños bajo el mismo techo. Lucía solo le dirigía la palabra cuando había personal de servicio presente. Mateo sentía que el pecho se le oprimía cada vez que ella desviaba la mirada. Trató de redimirse, no con dinero, sino con gestos silenciosos que a ella le costaba ignorar. Una mañana, Lucía encontró en la encimera de la cocina un paquete de café en grano tostado al estilo de Oaxaca, exactamente el que ella le había mencionado semanas atrás que le recordaba a su infancia. Otro día,
descubrió que alguien había afinado a la perfección el viejo piano de cola que adornaba inútilmente la sala de Mateo. Él no dejó notas, no pidió perdón con palabras grandilocuentes, simplemente demostró que, por primera vez, estaba prestando atención a las pequeñas cosas. Pero la paz frágil que intentaban construir fue amenazada de muerte a solo 3 días de la gala benéfica decisiva. Valeria, furiosa por haber sido humillada en la cena anterior, no se había quedado de brazos cruzados, había pagado a sus propios contactos y averiguado la verdad. Valeria los interceptó en el vestíbulo del edificio de Mateo. Con una sonrisa perversa, sacó de su bolso de diseñador un fajo de fotografías. Eran imágenes de Lucía con el uniforme azul de limpieza, vaciando basureros en el corporativo Velasco, acompañadas de una copia borrosa del contrato prenupcial falso que algún empleado del abogado había filtrado. Valeria amenazó con enviar ese paquete a todos los periódicos y, peor aún, a los inversores europeos, si Mateo no rompía el compromiso inmediatamente y la llevaba a ella como su pareja oficial a la gala. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo el sacrificio, el dolor de tragarse su orgullo, estaba a punto de convertirse en cenizas por el capricho de una mujer despechada. El aire en el vestíbulo se volvió pesado, casi irrespirable. Valeria sonreía con malicia, esperando que Mateo se doblegara ante su chantaje y la suplicara. Pero en lugar de soltar la mano de Lucía, él la apretó con más fuerza, entrelazando sus dedos con una seguridad absoluta. Con una voz gélida que resonó en las paredes de mármol, Mateo le dijo a su ex prometida que podía enviar esas fotos a los periódicos, a los socios y a quien ella quisiera, porque él mismo se encargaría de contar la verdad. Lucía lo miró atónita, sintiendo cómo el corazón le latía desbocado en el pecho. Esa misma noche era la gran gala benéfica. Contra todo pronóstico, Mateo no canceló su asistencia ni trató de esconderse. Llegó al majestuoso salón del brazo de Lucía, quien lucía radiante, llevando con orgullo la sencilla cadena de plata de su madre sobre un vestido deslumbrante. Valeria, quien se había colado en el evento esperando ver a Mateo llegar solo y derrotado para ocupar su lugar de salvadora, palideció al verlos entrar juntos. Desesperada, sintiendo que el poder se le escapaba de las manos, corrió hacia la mesa principal donde los inversores europeos conversaban animadamente. Con voz estridente y fingiendo indignación, Valeria comenzó a gritar que todo era una farsa asquerosa, arrojando las copias del contrato y las fotografías de Lucía sobre las copas de cristal. El silencio se apoderó del inmenso salón. La música se detuvo y las cámaras de los periodistas invitados comenzaron a destellar sin piedad. Sin perder la compostura, Mateo caminó hacia el pequeño escenario y tomó el micrófono del presentador. Ante la mirada atónita de cientos de personas de la alta sociedad, admitió todo. Confesó que en un principio había contratado a Lucía para fingir una relación, cegado por su propia ambición corporativa y su egoísmo. Pero luego su tono cambió. Mirando fijamente a los ojos de Lucía, ignorando por completo a la multitud, confesó que esa mujer con uniforme de limpieza le había enseñado que el verdadero valor de un hombre no está en su chequera, sino en su capacidad para redimir sus errores. Frente a todos, Mateo expuso detalladamente el chantaje de Valeria, revelando cómo ella había sobornado a empleados para robar documentos privados. Y para sorpresa de los presentes, anunció que retiraba su oferta para la fusión europea. Declaró que su empresa tomaría un nuevo rumbo, comenzando por deshacer el daño causado a personas inocentes. Valeria, humillada y expuesta como una extorsionadora vulgar, ante los mismos círculos de poder que tanto adoraba, vio cómo los inversores le daban la espalda con asco. Salió huyendo del salón entre murmullos de desprecio, perdiendo para siempre su reputación. Afuera del evento, lejos del ruido, la opulencia y los flashes, Mateo se detuvo frente a Lucía en la acera mojada por la lluvia nocturna. Sin la arrogancia del millonario inalcanzable que ella conoció semanas atrás, metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó un grueso documento legal. No era un cheque ni un nuevo contrato de confidencialidad, sino las escrituras originales del terreno donde alguna vez estuvo el teatro de su padre.
Mateo le pidió perdón de la única forma que sabía hacerlo ahora, con hechos reales y palpables. Le explicó que había cancelado permanentemente la construcción de la torre de oficinas y que el terreno volvía a ser legítimamente de la familia Morales, con un fondo fiduciario irrestricto para cubrir por completo la reconstrucción del recinto y los gastos médicos de su padre. Lucía, con el rostro bañado en lágrimas tibias, vio en los ojos oscuros de Mateo a un hombre completamente nuevo, vulnerable y desarmado por el amor. Él no le exigió que se quedara, ni le pidió una respuesta inmediata. Solo le rogó que algún día le permitiera intentar ser el hombre que ella verdaderamente merecía. Con una sonrisa cargada de ternura que borró todo el resentimiento del pasado, Lucía dio un paso hacia él. Tomó su rostro entre sus manos y lo besó. Fue un beso profundo, honesto, que selló un compromiso que esta vez no necesitaba firmas, mentiras ni abogados. Los meses pasaron volando y el polvo gris de la construcción dio paso a los colores de la esperanza. Un año después, las pesadas puertas de madera del nuevo Teatro Morales se abrieron al público en una noche de inauguración espectacular. En la primera fila, el padre de Lucía sonreía desde su silla de ruedas, con lágrimas en los ojos, viendo a su hija caminar hacia el centro del escenario. Mateo la observaba desde el palco principal, con el corazón latiendo a toda prisa, sabiendo con absoluta certeza que el mayor logro de su vida no había sido dominar el mundo financiero, sino haber aprendido a amar sin reservas. Cuando Lucía comenzó a cantar, su voz pura y poderosa llenó cada rincón del lugar, recordando a todos los presentes que a veces las ruinas más dolorosas son los únicos cimientos sobre los cuales podemos construir un futuro hermoso. Si esta historia tocó tu corazón y te demostró que el amor verdadero puede transformar hasta el alma más fría, compártela con alguien que necesite escuchar un mensaje de esperanza. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nuestras próximas historias, siempre llenas de romance y redención. Nos vemos en el próximo relato. Editar. El infográfico presenta la transformación de Mateo y Lucía como un proceso psicológico, social y moral que comienza con una relación construida sobre la necesidad y termina convirtiéndose en una experiencia de reparación auténtica. Al principio, Mateo representa el poder económico utilizado como instrumento de control. Está acostumbrado a resolver los problemas mediante contratos, dinero e influencia. Por eso considera que puede contratar a una mujer para interpretar el papel de prometida y proteger su imagen frente a los inversionistas. Su propuesta revela una visión utilitaria de las personas, pues observa en Lucía una solución para sus negocios antes que a una mujer con historia, sentimientos y dignidad. Lucía, en cambio, aparece como una figura de resistencia. Aunque trabaja limpiando oficinas, su empleo no define su inteligencia, su educación ni su valor personal. Su voz simboliza el talento que muchas veces permanece invisible debido a las diferencias de clase. Mateo la descubre cantando en un espacio donde nadie esperaba encontrar arte, sensibilidad o cultura. La historia cuestiona así los prejuicios sociales que relacionan el valor humano con el dinero, el uniforme, la profesión o el lugar que una persona ocupa dentro de una empresa. El contrato entre ambos representa una relación desigual. Mateo posee los recursos y establece las condiciones, mientras Lucía acepta porque necesita salvar la casa de su familia y cubrir las consecuencias de una tragedia económica. Aunque ella firma voluntariamente, su decisión está condicionada por la deuda y la desesperación. Esto permite reflexionar sobre la diferencia entre una elección completamente libre y una decisión tomada bajo presión. El dinero puede ofrecer una salida inmediata, pero no elimina la desigualdad de poder entre quien puede pagar y quien necesita aceptar. La cadena de plata que Lucía se niega a cambiar por diamantes representa su identidad, la memoria de su madre y el valor emocional que no puede comprarse. Para Mateo, al inicio, las joyas costosas son parte de una imagen perfecta. Para Lucía, el verdadero valor se encuentra en los vínculos, los recuerdos y el afecto. Este contraste muestra cómo ambos personajes entienden el mundo de manera diferente. Él mide el éxito mediante apariencias y resultados, mientras ella protege aquello que conserva un significado humano. Cuando Mateo descubre que su empresa destruyó el teatro de la familia Morales, comienza su conflicto moral. Comprende que una decisión empresarial que para él fue solo una operación financiera provocó enfermedad,
deudas y sufrimiento en personas reales. El teatro simboliza el patrimonio cultural, la memoria familiar y el derecho de una comunidad a conservar sus espacios de arte. Su demolición demuestra que el progreso económico puede convertirse en violencia cuando ignora las consecuencias sociales. La transformación de Mateo no ocurre únicamente porque se enamora, sino porque acepta su responsabilidad. Lucía no lo cambia con obediencia, sino confrontándolo con la verdad. Ella establece límites, expresa su dolor y se niega a justificar sus acciones. Mateo comienza a mostrar empatía cuando deja de intentar controlar la situación y aprende a observar las necesidades de los demás. Los pequeños gestos, como comprar el café que le recuerda su infancia o afinar el piano, indican que está aprendiendo a escuchar. Sin embargo, la verdadera redención llega cuando renuncia a proteger su reputación, confiesa públicamente sus errores y decide reparar el daño. Valeria representa el elitismo, la manipulación y la obsesión por las apariencias. Utiliza el origen laboral de Lucía como una forma de humillación, revelando una sociedad que considera vergonzoso el trabajo humilde. También usa información privada para chantajear, demostrando cómo el poder social puede utilizarse para controlar y destruir reputaciones. Mateo rompe ese mecanismo cuando decide contar la verdad antes de permitir que la mentira continúe gobernando su vida. La reconstrucción del teatro muestra que reparar no significa comprar el perdón. Mateo devuelve el terreno, financia la recuperación del espacio y atiende las consecuencias médicas causadas por sus decisiones. Sus actos no borran el pasado, pero demuestran que reconoce el daño y está dispuesto a asumir el costo de corregirlo. La historia concluye que el verdadero cambio ocurre cuando el poder deja de utilizarse para dominar y comienza a servir para proteger, restaurar y crear oportunidades. El amor entre Mateo y Lucía solo se vuelve posible cuando desaparecen la mentira, el control y la desigualdad inicial. Su relación deja de ser una transacción porque ambos pueden encontrarse desde la verdad, la dignidad y la libertad.